Pues nada, de vuelta al lío un año más. Esta vez de vacaciones de verano, otra vez. Otra vez. Pero nos vamos 2 semanas a Perú. Vamos a visitar Machu Picchu, nos vamos 3 días al Amazonas, Luego vamos al lago Titicaca. al lago Titicaca. Y un montón de hikings. Iquitos. Mucha altura. Vamos a ver si somos capaces de llegar a la cima, porque el mal de altura nos va a pegar la montaña de los 7 colores. Esa es la más montaña de alta. los 7 colores. ¿Qué más? ¿Qué más? 5.200 metros. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La laguna Humantay, Laguna, el Valle Humantay. Sagrado de los Incas. En fin, ahora vamos a, obviamente, tomar una cervecita lo primero, pero luego es GBX, una vez más, cruzamos a Tijuana, Ciudad de México, Red Eye, tenemos 11 horas en el aeropuerto de Ciudad de México. Sí, porque nos Luego- cambiaron el vuelo. Luego vamos a Lima, en Lima al día siguiente pillamos un vuelo que nos vamos a Iquitos, luego autobús Bueno, vemos nocturno, Lima, vemos Lima primero. trenes, o sea, no vamos a parar ni un solo día, ya os lo digo. Así que estad atentos que empieza la serie de Perú. Allá vamos. No voy a explicar una vez más lo que es CBX. Si no sabéis lo que es, mirad este vídeo, que ya hemos venido unas cuantas veces por aquí. Buenos días. Buenos días. Resulta que el vuelo duraba solo 3 horas de Tijuana a Ciudad de México. Así que acabamos de llegar a Ciudad de México y son las 5 de la mañana. Vamos a ver si encontramos... Efectivamente. No, yo he dormido algo. Vamos a ver si encontramos una cosita que yo... Igual la probamos, porque tenemos aquí creo que 11 horas hasta el siguiente vuelo, o 10 horas, algo así. Entonces si encontramos lo que creo que hay, ahora os lo enseñamos. Bueno, pues hemos venido aquí a unas sleeping pods, unas cabinas que hay en el aeropuerto que la verdad que pues vamos a esperar, que nos ha dicho que en 40 minutos se quedan libres y podemos echar una buena siesta, dormir un poquito más. Como habéis visto, Luisito Comunica también se quedó aquí. Nos han dado unos calcetines porque a las cápsulas no se puede entrar calzado. Y luego tienes una taquilla donde puedes dejar tu equipaje más grande, la mochila la puedes meter dentro. Y tienes acceso a ducha también, con jabón y champú. O sea que igual nos pegamos una duchita y todo. Interesante concepto. Va a ser curioso. Hemos pillado 5 horas porque es que el vuelo es a las 4 de la tarde y son las 7 de la mañana. Hay que pensar. Buenos días. Los zapatos se quedan aquí en el locker, así que me los voy a quitar. Bueno, aquí estoy en la cápsula futurista durmiendo. Esto es la leche, ¿vale? $10 la hora, como 200 pesos. Y tenemos aquí un montón de cositas, mira. ¡Ay! Es la leche esto. Aquí hay hasta una pantalla. Que mira, se baja. Y puedes ver aquí lo que sea. Aquí tienes el espejito. Ventilación. Luz. Oh.
la leche esto, Ciudad de México. Ay. Arriba. Mola bastante esta, A dormir un poquito. Una eternidad más tarde. ¡Hay ducha! Bueno. Huéleme. Fresco como una lechuga. Oye, este sitio es increíble, Por $10 la hora. He dormido, yo creo que las 5 horas, ahora son las 12 del mediodía. Luego he ido al baño, me he dado una duchita, me he cambiado un poco de ropa. Y oye, ¿qué tal la experiencia? Muy limpio el baño, las duchas. O sea, estaban todo el rato como limpiando la taza del váter, las duchas igual y la cabina súper cómoda. Sí, bastante calmado todo, quiero decir, no había mucho ruido, más que cuando la gente entraba y salía, pero estamos aquí al lado de la terminal, en la terminal literalmente, o sea que ahora vamos a comer y a esperar el vuelo y estoy como nuevo. Yo no he dormido, tengo que decir, pero bueno, ya dormí. ¿Y qué has hecho? Pues descansar, tirarme ahí, ponerme musiquitas y bajitas. ¿Sí? ¿Y no te has quedado sopa? Igual en algún momentito, pero... Seguro. Yo vamos, el despertador me ha despertado. Buen sitio este, El Peaslee. Buena recomendación, Luisito. Mamacita, eres mamazota. Bienvenidas a Lima. Nos espera el chofer ahí, que el hotel nos manda un chofer. El hotel no puede ser más grande porque... Ahora lo veréis. Ya estamos en el Hotel Diamond de Lima, Perú. Nos ha traído Javier, que es el conductor que tenía contratado el hotel. Y estamos reventados, pero Elena dice que tiene hambre ahora. Es que nos han dado de cenar en el avión, pero muy pronto. Aeroméxico. Aeroméxico, muy bien. Muy buen servicio. Oye, muy cookie. Está muy bien, está bien. Yo solo soy su dueño, seré su protector. Buenos días. Vamos. Amaneció en Lima. Vamos a desayunar algo que el hotel tiene el desayuno incluido. Luego iremos a cambiar dólares por soles. Y luego tenemos un free tour, pero solo por la mañana, porque por la tarde de vuelta al aeropuerto y nos vamos a Iquitos. En fin, empieza a tope. Buenos días. Bueno, ya hemos terminado de hacer Los las recados. compritas, recados que Enseña. teníamos que hacer. Hemos comprado repelente para llevar al Amazonas, crema solar y toallitas húmedas, porque vamos a estar 3 días en una cabaña que no sabemos, sin agua caliente, no sabemos qué condiciones nos vamos a encontrar. Y también hemos cambiado soles. Sí. Pues sí, efectivamente, ya tenemos soles, ya tenemos crema solar, ya tenemos toallitas, repelente de mosquitos, así que ahora nos vamos para el free tour. A ver si sale un poquito el sol, porque hace un poco de chile. Vamos al Hotel Bolívar, y allí hemos quedado. El tour empezaba desde otro punto, pero te pueden recoger allí. Vaya, la perdimos. La perdimos. Bueno, ahora sí. Vamos a la Plaza San Martín, que allí hemos quedado con Diana, la guía del tour, que es un free tour. No sé si alguien ha hecho alguna vez un free tour, pero la verdad que es una experiencia súper chula. Yo recuerdo ya hace un porrón de años hice uno en Berlín, que todavía lo tengo guardado en mi memoria porque fue buenísimo. Suelen ser o estudiantes de turismo o gente que se dedica a ello, que colaboran con una agencia, hacen un tour gratis y luego al final del tour, según lo que a ti te haya gustado, pues le das lo que te parezca un precio adecuado, ¿no?
Hay gente que se aprovecha y se va ahí 5 minutillos antes sin pagar un cagao, ¿no? Pero bueno, normalmente son tours muy buenos. Entonces vamos a ver, este dura 2 horas y media, ¿no? 2 horas y media. Vamos a ver la zona centro de Lima. ¿Y algo más? Y nada más. Pues nada, a ver qué nos cuentan. Francisco de Sela, que justamente son 2 hombres que participaron en la independencia del Perú. Después, en este caso, si hablamos acerca del monumento, el monumento que vemos frente a nosotros fue hecha por Mariano El Hotel Bolívar se llamaba Ayacucho, que significa lugar de los muertos. Por eso le cambiaron el nombre a Bolívar, porque no es un nombre muy adecuado para un hotel. ¿Qué te está pareciendo el tour de momento? Muy bonito, me estamos aprendiendo mucho, ¿verdad? Sí. ¿Vas a gironear? No tenemos tiempo, ¿no? ¿Qué significa gironear? Gironear significa irse de tiendas, irse a comprar, porque la calle se llama Girón de la Unión, porque une la plaza San Martín con la plaza de Armas. Bueno, en realidad ha dicho que une desde Recoletos, bueno, o sea, sí, desde Miraflores hasta la Plaza exactamente. Mayor. Vamos a gironear, entonces es que esta calle está llena de tiendas, zapaterías, galerías, cosas de maquillajes, etcétera, un montón de cosas. Vamos a gironear. Vamos a ver muchas de estas bellas casonas, ¿no? Que algunas son utilizadas al segundo nivel, como algunas no, debido también al tipo de material de construcción. En aquella época lo que se utilizaba era el barro con la quincha, los carrizos, ¿no? Y en la parte externa lo que se utilizaba para las decoraciones, ¿sí? Era el yeso. Bien, entonces de esta forma se utilizó, ¿no? El material para la construcción de estas bellas casonas. Vamos dándonos la idea de cómo era en aquella época la construcción: ventanales grandes, puertas grandes, ¿no? Donde la gente ingresaba con caballo a la parte del zaguán como el patio para ser anunciados y luego pasaban a la parte interna de la casa. Un bello palacio que fue de la familia Barragán, que esta familia Barragán manda a diseñar a los arquitectos italianos. Y ahora, ven estos grandes portones, ¿por qué? Porque el primer nivel en realidad funcionó como una cafetería elegante. Nos ha contado Diana que hay 3 tipos de restaurantes principales aquí en Lima. Están los que te dan ceviche, las pollerías y las chipas. Y las chipas vienen de restaurantes chinos que decían, la palabra en chino significa ven a comer aquí, y luego se españolizó, acabó siendo chipas. Cuando se acabó la esclavitud en Lima vinieron muchos chinos y mucha gente asiática ya con contratos de no mucho dinero, y entonces se establecieron bastante en Lima y aportaron pues eso, la cultura y la fusión con la cocina china, y crearon el plato que a día de hoy se llama Chaufa. chaufa, pero que viene de No, chifa es el restaurante, el que ya comer aquí. Chaufa es pollo, es arroz frito, vaya. sí, Por lo visto vinieron para trabajar en la construcción de ferrocarriles y demás. para recoger el guano de los excrementos de las aves supongo de las gaviotas del mar, Sí. que servía como fertilizante. Entonces hay mucha comida criolla aquí en Perú porque hay muchas culturas. Vamos a hablar un poquito acerca. Estamos en la cuadra 6 de la iglesia de la Merced. O sea,
Ahí tenemos que santificar. Pero no nos santificamos muchas veces con nuestra propia naturaleza humana. Hacer el bien, no hacer daño a nadie. Bueno, pues aquí estamos con los churros. Mira qué churro. Churro y café 5 soles, que es como $1.20. ¿De qué es tu churro? El mío de dulce de leche. A ver, muéstralo. Mira. ¿Está bueno o qué? Buah, muy bueno. El café solo, pero mega azucarado, o sea que es como verse aquí un smoothie. Seguimos por aquí, por el Jirón de la Unión. Acabamos de llegar a la Plaza de Armas. Aquí tenéis lo que me queda de churro de chocolate. Es algo distinto a los que tenemos en España, lo que hemos probado en México. Está buenísimo, la verdad. Gracias, Lima. Nos ha explicado Diana por qué la ciudad de Lima se llama Lima, que la fundó Francisco Pizarro, que fue el conquistador español que llegó aquí primero. Resulta que los indígenas que viven aquí le llamaban Amit. Amit en lengua quechua debe significar río ruidoso, porque hay un río ahí detrás que lleva mucho caudal. Total, que por temas de comunicación, de que la R se pronunciaba distinta, Imat acabó transformándose en Lima. Y así es como se fundó la ciudad de Lima, aquí, la capital de Perú. Ahí detrás, esa es la casa de Pizarro, hasta que fue asesinado, y luego ahí en ese balcón es donde se proclamó la independencia. Aquí detrás tenemos la casa de Francisco Pizarro, que fue asesinado por Diego de Almagro. Tenían en una disputa por el control de Perú y luego pasaron a vivir los virreyes que gobernaron Perú durante unos años. ¡Qué bonito! Mira, este es el Palacio del Arzobispado. Los balcones los hicieron así para no poder ver a la gente de dentro. Esta es llamada la calle del Rastro de San Francisco. Antiguamente se llama porque había establecimientos ventas de carne. Bienvenidos a Perú, bienvenidas a Lima. Hoy vamos a degustar un par de cócteles hechos a partir de nuestro licor nacional, llamado el pisco. ¿Sí? El pisco es un destilado de uva. Aquí tenemos el pisco sour. Vamos a hacer un brindis clásico. Pues un clásico para tomar un cóctel clásico tradicional. Decimos, arriba, Arriba, abajo, abajo, al centro. al centro y adentro. Muy rico. Bueno, ¿eh? Más cuidado sin esta fruta de acá. ¿Ven? Fruta tropical, agridulce, muy famosa en Perú. ¿Sí? Y acá no se agrega clara de huevo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la maracuyá ya tiene su espuma natural. Y su grado de alcohol también, 12% de alcohol. Y vamos a realizar, por supuesto, un brindis. Vamos a hacer un brindis diferente. El primero es hacer el salto también, de arriba a abajo. Primero el clásico. Vamos a hacer, a ver si, brindis diferente. ¿Está bien? Por favor, alza la copita. Y decimos, Santa María,
Santa María, Dios no quería, yo no quería, pero Padre nuestro, pero Padre nuestro, qué bueno está esto. qué bueno está esto. Salud. Lleva maracuyá. Pero la gran diferencia es que acá vamos a esperar, es una infusión entre el pisco y la fruta den, en este caso maracuyá. ¿Qué pasa? El pisco, ¿sí?, se queda aquí y la maracuyá se queda reposando. ¿Cuánto tiempo? 3 semanas a un mes para que el pisco tome el color, el sabor y las propiedades de la fruta que lleva dentro. Bien, y así nace el macerado. Mientras más tiempo se quede reposando, más bajo será el nivel de alcohol. Así que acá está prácticamente lo mínimo 12% de alcohol. ¿Bien? Bajé con un vinito suavecito. Y vamos a hacer, por supuesto, La pepita también se come. exactamente. La pepita se lo puede comer. Vamos a hacer otro brindis. ¿Sí? Por alza de capital. Decimos, pisco bendito, Pisco bendito, dulce tormento. dulce tormento. ¿Qué haces afuera? ¿Qué haces afuera? Pasa para adentro. Pasa para adentro. Salud. Es como un vinito. Es un vinito de maracuyá. A ti este no. No mucho. Hello. Hello. Pues nada, ya hemos acabado el tour, muy bien con Diana, y nos ha recomendado un sitio que se llama el Gordon Blue. Cordón. Gordon. No Gordon, cordón. ¿Qué te Cordón juegas? Blue. Pues me juego una cerveza. Pues ahora lo miramos. Ahí hemos estado viendo el partido de España con Georgia, empate a 1 va. Por cierto, hemos comido ceviche, Muy buen ceviche. Yo creo que el ceviche más bueno que he probado nunca. también hemos comido chaufa, que es el arroz este, que es una mezcla de comida peruana con asiática. La verdad que salía el típico arroz frito del restaurante chino que te puedes encontrar en España. Sí. Y lo otro se llamaba La causa. La causa limeña, que era una especie de masa de maíz con como una ensaladilla rusa en medio, tipo arepa, pero sin llegar a ser arepa porque no sabía arepa. No, porque pero simplemente es la masa crudita, ¿no? Sí. No está cocinada. tampoco es nada espectacular, pero bueno, estaba rica. Sí, como una ensaladita, vamos. O sea que hemos probado como 3 platos típicos de aquí, Eso de Lima. es. Pero vamos, el ceviche espectacular. En un combinado. Muy bueno. Sí, pero nos tenemos que ir corriendo porque es que a las 3 deberíamos estar partiendo hacia el aeropuerto y son las 3 menos 3. Tenemos que ir al hotel que está aquí cerca a recoger el equipaje y de allá al aeropuerto porque es que no paramos, nos vamos a Iquitos. Entonces, Donas. de ahí al Amazonas. Pero bueno, primero al aeropuerto.